En una esquina olvidada de una pequeña ciudad, había una tienda de antigüedades, un lugar polvoriento y sombrío donde el tiempo parecía haberse detenido. Las estanterías estaban llenas de artículos extraños y peculiares, cada uno con su propia historia, pero había un secreto sobre la tienda que nadie conocía, una maldición. Julia, una joven que trabajaba allí, llevaba una vida simple llena de sueños no realizados. Una tarde lluviosa, mientras organizaba el sótano, encontró una caja vieja, casi oculta entre pilas de libros antiguos. Intrigada, la abrió y descubrió un amuleto extraño y perturbador, adornado con símbolos que no reconocía. Curiosa y sin imaginar el peligro, Julia llevó el amuleto arriba y lo colocó en el mostrador de exhibición. Esa noche, la tienda estaba vacía y la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, creando una atmósfera aún más siniestra. La campana de la puerta sonó, anunciando la llegada de un cliente, pero cuando Julia levantó la cabeza, vio a un hombre peculiar con una tez pálida y ojos penetrantes. El hombre se acercó al mostrador, con la CARMN fija en el amuleto. Con una voz ronca, preguntó si sabía qué era ese objeto. Julia, sintiendo un escalofrío en la espalda, respondió que no. Él sonrió de una manera que hizo que su corazón se acelerara, revelando que ese amuleto era la clave para un destino terrible. A medida que avanzaba la noche, la tienda parecía sumirse en un silencio aterrador. El hombre contó historias de rituales antiguos y maldiciones, de demonios que caminaban entre los vivos. Con cada palabra, Julia sentía una creciente sensación de miedo y fascinación. Finalmente, él le dijo que, al encontrar el amuleto, había despertado algo oscuro, y que nada volvería a ser igual. Sin decir más, desapareció en la oscuridad de la tienda, dejando a Julia sola con el amuleto y una profunda sensación de pavor. Algo terrible estaba por suceder, y ella estaba en el centro de todo. Y así, la primera pieza del rompecabezas se colocó, marcando el inicio de una jornada que Julia jamás podría haber imaginado. La noche siguiente, Julia no pudo dormir. Las palabras del extraño resonaban en su mente. El amuleto parecía latir con su propia energía, y ella sentía que algo estaba a punto de suceder. Decidió regresar a la tienda, aunque sabía que era demasiado tarde para estar allí. Al entrar, encontró la tienda sumida en una oscuridad aún más densa de lo habitual. Cada sombra parecía alargarse y retorcerse como si tuviera vida propia. El amuleto estaba exactamente donde lo había dejado, pero había algo diferente en el aire, una sensación de presencia, de que no estaba sola. Mientras CARMN veía el amuleto, las luces de la tienda comenzaron a parpadear y un viento helado recorrió el lugar. Las puertas y ventanas se cerraron de golpe, dejándola atrapada dentro. Fue entonces cuando oyó una risa baja y gutural proveniente de las sombras. El miedo apretó su corazón cuando una figura comenzó a formarse ante ella. El demonio era alto y de apariencia grotesca, con ojos rojos que parecían brillar en la oscuridad. Su piel era como carbón, y cada movimiento parecía dejar un rastro de humo. Con una voz que parecía venir de las profundidades del infierno, se dirigió a Julia, llamándola por su nombre. «Me has liberado», dijo, su voz reverberando por el lugar. «Y ahora, estás atada a mi destino». Julia intentó retroceder, pero sus piernas no le respondían. El demonio se acercó, cada paso haciendo que el suelo temblara ligeramente. Explicó que, al encontrar el amuleto, ella había roto un antiguo sello, y ahora él estaba libre para caminar entre los vivos. Pero había un precio a pagar. «Debes ayudarme a completar el ritual», declaró. «3 sacrificios, 3 almas para sellar mi poder y asegurar mi permanencia». El horror invadió a Julia, pero algo dentro de ella, tal vez un vestigio de valentía, la hizo preguntar por qué debía ayudar. El demonio sonrió, una sonrisa que no era de alegría, sino de pura maldad. «Porque, si no lo haces, el tormento que caerá sobre ti será inimaginable. Tu alma será mía para siempre». Y así, el trato se hizo, no por elección, sino por necesidad. El demonio desapareció, dejando a Julia sola con la terrible realidad de su nueva misión. Los días siguientes fueron un tormento para Julia. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del demonio, sentía su presencia. El amuleto ahora estaba escondido en un cajón cerrado con llave, pero aún así, sentía que la observaba, que él estaba en todas partes. Una noche, incapaz de soportar más el peso de su angustia, Julia decidió que necesitaba ayuda.
Acudió a Carmen, una amiga de la infancia que siempre había creído en lo sobrenatural y estudiado ocultismo. Le contó todo, desde el encuentro con el hombre extraño hasta la aparición del demonio. Carmen escuchó atentamente, y su expresión se volvió sombría. Hiciste un pacto con él, Julia. Y esos pactos nunca terminan bien. Necesitamos encontrar una manera de romper esto antes de que sea demasiado tarde. Juntas, revisaron libros antiguos y buscaron consejo de ocultistas y expertos. Una noche, mientras investigaban en una biblioteca secreta, descubrieron un pasaje en un libro viejo y polvoriento que hablaba sobre la naturaleza de los demonios y los pactos hechos con ellos. La solución era clara pero aterradora. Para romper el pacto, Julia tendría que engañar al demonio, algo casi imposible, ya que él podía leer sus pensamientos y siempre estaba un paso adelante. Pero había esperanza: encontrar un artefacto aún más antiguo y poderoso capaz de volver a encerrar al demonio. El artefacto, conocido como el espectro de plata, había estado perdido durante siglos. Las leyendas decían que estaba escondido en una cueva profunda en las montañas, custodiada por espíritus vengativos. Julia sabía que tenía que encontrarlo, pero el tiempo estaba en su contra. Cada día que pasaba, el demonio se hacía más fuerte y ella sentía la oscuridad crecer dentro de sí. El viaje a las montañas fue arduo. Julia y Carmen enfrentaron tormentas, terrenos traicioneros y la sensación constante de ser observadas. Finalmente, llegaron a la entrada de la cueva, un lugar que emanaba una energía siniestra. Al entrar, fueron recibidas por susurros y sombras danzantes. El camino era estrecho y tortuoso, llevándolas cada vez más profundo en la oscuridad. Los espíritus guardianes no tardaron en rebelarse, tratando de impedir su avance con visiones aterradoras e ilusiones que confundían sus sentidos. Pero Julia, determinada y desesperada, resistió todas las pruebas. En el corazón de la cueva, encontraron el espectro de plata, brillando con una luz fría y sobrenatural. Al tocarlo, Julia sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, pero también una profunda tristeza, como si el artefacto llevara consigo el peso de todas las almas que había aprisionado. Con el espectro en mano, Julia sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Lo que aún no sabía era el precio que tendría que pagar para finalmente liberarse del demonio y del pacto que había hecho. Con el espectro de plata en su poder, Julia regresó a la ciudad, sintiendo tanto esperanza como miedo. El artefacto era su única oportunidad de libertad, pero sabía que usar su poder no sería fácil ni seguro. La presencia del demonio se hacía cada vez más fuerte, y él no estaba dispuesto a perder su dominio sobre ella. La noche en que regresó, la ciudad parecía diferente. Las sombras eran más profundas, los sonidos más distantes. Las personas que había conocido toda su vida la CARM con extrañeza, como si supieran que algo estaba mal, pero no podían identificar qué. Julia sentía un peso sobre sus hombros, como si la oscuridad la estuviera consumiendo lentamente. Entonces comenzaron las señales. Pequeñas tragedias sucedían a su alrededor. Animales muertos eran encontrados en las calles, los cultivos se marchitaban sin explicación y una sensación de desesperación se extendía por la comunidad. Las personas empezaron a susurrar, culpándose mutuamente, sin saber que la verdadera fuente del mal estaba más cerca de lo que imaginaban. Julia sabía que tenía que actuar rápido. Esa noche, reunió a sus amigos más cercanos, incluyendo a Carmen, y les explicó la situación. Se reunieron en la tienda de antigüedades, donde todo comenzó. El plan era simple pero arriesgado: usar el espectro de plata para confrontar al demonio y forzarlo a regresar de donde pertenecía. A medianoche, el ritual comenzó. La tienda estaba rodeada de velas, creando un círculo de luz en medio de la oscuridad. Julia agarró el espectro de plata con fuerza, sintiendo su poder pulsar a través de sus venas. Carmen recitaba cánticos antiguos, invocando espíritus de protección. De repente, un viento helado sopló, apagando todas las velas de una vez. La oscuridad se apoderó del lugar, y el demonio apareció, más feroz e imponente que nunca. Sus ojos brillaban con una rabia antigua e implacable. Miró directamente a Julia, y una sonrisa cruel se extendió por su rostro. ¿Realmente crees que puedes derrotarme? Su voz resonó como un trueno. Ahora me perteneces. Julia sintió el miedo crecer, pero no podía retroceder. Levantó el espectro de plata, y una luz intensa emanó del artefacto, iluminando la sala. El demonio rugió, retrocediendo ligeramente,
pero su fuerza era inmensa. La batalla que siguió fue un choque de voluntades, un enfrentamiento de poderes que parecía sacudir los mismos cimientos de la realidad. Los amigos de Julia hicieron todo lo posible para ayudar, pero la fuerza del demonio era abrumadora. Cuando todo parecía perdido, Julia sintió una oleada de valor y determinación. Con un último esfuerzo, canalizó toda su energía a través del espectro de plata, gritando con todas sus fuerzas. Una explosión de luz cegadora llenó el ambiente, y el demonio soltó un grito ensordecedor antes de ser succionado de vuelta a las profundidades de donde había venido. El silencio que siguió fue absoluto, y la oscuridad parecía menos opresiva. Pero, cuando las velas se encendieron de nuevo, Julia cayó de rodillas, exhausta y marcada por la batalla. Algo estaba mal. Sentía que, aunque el demonio había sido expulsado, una parte de él permanecía dentro de ella, una sombra que nunca la dejaría completamente. Los días que siguieron a la batalla en la tienda de antigüedades fueron extrañamente tranquilos, pero para Julia, la paz era ilusoria. Cada vez que se CARMNB al espejo, veía algo diferente en sus ojos, una sombra profunda e inquietante. Se sentía cansada, como si una parte de su alma hubiera sido drenada. Sus amigos intentaban consolarla, pero nada parecía aliviar el peso que cargaba. Entonces, una noche, mientras intentaba dormir, Julia se despertó de repente con una sensación de asfixia. Sus pulmones ardían, y su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Al levantarse, notó que sus manos temblaban incontrolablemente, y un dolor agudo recorrió su pecho. Corrió al baño, esperando que el agua fría pudiera calmarla. Pero cuando encendió la luz y miró al espejo, el horror la golpeó con fuerza. Sus ojos, que antes eran de un marrón suave, ahora estaban manchados de un rojo siniestro. Su piel parecía pálida, casi translúcida, y una marca negra se formaba en su cuello, como si algo estuviera tratando de emerger desde dentro. Desesperada, Julia llamó a Carmen, quien llegó rápidamente. Al ver la transformación, Carmen no pudo ocultar su pánico. Julia, el demonio ha dejado una marca en ti. Está tratando de regresar a través de ti. La revelación era aterradora. Julia sentía una presencia constante, una voz susurrando en su mente, incitándola a cometer actos terribles. Cada día era una batalla para mantener el control sobre sí misma, y con cada día que pasaba, la presencia del demonio se hacía más fuerte. Carmen y Julia comenzaron a buscar una solución desesperada. Consultaron más especialistas, exploraron rituales antiguos y hasta recurrieron a prácticas prohibidas en un intento de expulsar a la entidad. Pero cada intento solo parecía enfurecer más al demonio, y Julia sentía que su cordura se desvanecía lentamente. La transformación física era solo el comienzo. Julia comenzó a tener lapsos de memoria, perdiendo horas, a veces días, sin ningún recuerdo de lo que había hecho. Despertaba en lugares extraños, cubierta de lodo o sangre, sin saber de dónde provenían. Con cada nuevo episodio, la marca en su cuello se expandía, y la sombra en sus ojos se profundizaba. Una noche, Carmen encontró a Julia tendida en el suelo de su sala, murmurando palabras en una lengua antigua, sus ojos vueltos hacia atrás. Al intentar despertarla, Julia se levantó con una fuerza sobrehumana y la empujó contra la pared, sus ojos brillando con una luz roja. «Él está aquí», dijo una voz que no era la suya. «Y no se detendrá hasta conseguir lo que quiere». Con un tremendo esfuerzo, Carmen logró romper el trance, y Julia volvió en sí, llorando y temblando. Sabían que el tiempo se agotaba. El demonio estaba ganando fuerza, y pronto, Julia no sería capaz de resistir. La transformación de Julia era una advertencia sombría, el pacto hecho con el demonio no podía romperse fácilmente. Y, a medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más claro que la única manera de salvar su alma podría ser un sacrificio mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Los extraños eventos en la vida de Julia no pasaron desapercibidos por la pequeña comunidad. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por miedos y supersticiones antiguas. La gente susurraba en las esquinas, CARMNBA de reojo a Julia cuando pasaba y evitaba cruzarse en su camino. Algunos creían que estaba poseída, otros pensaban que era una bruja. En ese ambiente hostil, Julia se sentía cada vez más aislada. La tienda de antigüedades, que antes era un refugio seguro, se convirtió en un objetivo de sospechas. Una noche, mientras Julia y Carmen estaban en la tienda tratando de descifrar un ritual de purificación, escucharon ruidos afuera.
Al acercarse a la ventana, vieron una multitud formándose, sosteniendo antorchas y murmurando palabras de odio. El líder del grupo era el pastor de la iglesia local, un hombre de fe ferviente e intolerante. Proclamaba que Julia había traído el mal al pueblo y que debía ser expulsada o purificada por el fuego. La multitud, llena de miedo e ira, estuvo de acuerdo y avanzó hacia la tienda. Carmen intentó cerrar las puertas, pero la multitud era implacable. Rompieron la entrada y asaltaron el lugar, derribando estanterías y destruyendo artefactos antiguos. El pastor se acercó a Julia, sosteniendo una cruz y un frasco de agua bendita, decidido a exorcizar al demonio. «Sal de aquí, espíritu maligno. Deja en paz a esta joven», gritó, rociando el agua bendita sobre Julia. Pero en lugar de liberación, un grito de dolor salió de sus labios, y la marca en su cuello ardió intensamente, como si fuera marcada con un hierro caliente. El demonio dentro de ella se enfureció, y por un momento, los ojos de Julia brillaron con esa luz roja siniestra. La multitud retrocedió, asustada, pero el pastor no cedió. «¿Veis? Está poseída. Debemos purificarla». Levantó la cruz, pero antes de que pudiera hacer algo más, Carmen se interpuso frente a él, protegiendo a Julia con su propio cuerpo. «No entienden. Ella está luchando contra esto. Necesitamos ayudarla, no condenarla», rogó Carmen, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. La multitud estaba cegada por el miedo y el odio. Desesperada, Julia hizo algo inesperado. Usando el poco control que aún tenía sobre su propia voluntad, levantó el espectro de plata. Una ola de energía recorrió la habitación, empujando a la multitud hacia atrás. «Salgan de aquí», gritó con una voz que parecía una mezcla de la suya y la del demonio. «Si no se van, no podré controlar lo que sucederá». La energía del espectro de plata fue suficiente para asustar a la multitud, que comenzó a retroceder lentamente. El pastor, aunque reacio, también cedió, murmurando promesas de que regresarían con más fuerza. Cuando finalmente quedaron solas, Julia se desplomó, exhausta y emocionalmente destrozada. Carmen la abrazó, sabiendo que la situación se volvía cada vez más desesperada. La comunidad, en lugar de ayudar, se estaba convirtiendo en una amenaza. Y con el demonio ganando fuerza, el tiempo de Julia se estaba agotando rápidamente. El peso de la realidad era aplastante, el demonio estaba usando a la comunidad para romper la resistencia de Julia. Y cada día, la línea entre el bien y el mal se volvía más tenue, dejándola al borde del abismo, donde la oscuridad esperaba para consumirla completamente. La situación de Julia se volvía cada vez más insostenible. Con la comunidad en su contra y el demonio ganando fuerza dentro de sí, sabía que debía actuar rápidamente. Pero cada intento de purificación fallaba, y la desesperación crecía. Carmen, siempre a su lado, sugirió una solución final y peligrosa, un ritual de sacrificio para desterrar al demonio de una vez por todas. El ritual requería un sacrificio humano, algo que Julia y Carmen se rehusaban a considerar. Pero el demonio dentro de Julia se fortalecía cada día, y sabían que el tiempo se agotaba. Había solo una manera de asegurar que el demonio fuera expulsado para siempre: Julia tendría que sacrificar a la persona que más amaba. La idea de perder a Carmen era insoportable, pero Julia no veía otra opción. En la noche del ritual, se prepararon con una mezcla de miedo y determinación. El lugar elegido era un antiguo cementerio, donde el velo entre los mundos era más delgado. Rodeadas de velas y símbolos antiguos, Julia y Carmen se posicionaron en el centro del círculo de protección. Con lágrimas en los ojos, Carmen sostuvo la mano de Julia. «Si esto necesita hacerse, estoy lista», dijo ella con una voz firme pero temblorosa. «Necesitas vivir, Julia. Necesitas ser libre». Julia sintió un dolor profundo, pero sabía que no podía dudar. Con el espectro de plata en una mano y una daga ceremonial en la otra, comenzó a recitar las palabras del ritual. La atmósfera se volvió pesada, y un viento gélido apagó algunas de las velas. Al pronunciar las palabras finales, el demonio se manifestó con toda su furia. La figura grotesca apareció ante ellas, sus ojos brillando con malicia. «¿Crees que puedes derrotarme con un sacrificio?», se burló. «Soy eterno. Soy el caos. Nunca te librarás de mí». Con lágrimas rodando por su rostro, Julia miró a Carmen una última vez. «Perdóname», susurró. Luego,
con un grito de dolor y determinación, clavó la daga en el corazón de Carmen. El grito de Carmen resonó en el cementerio, mezclándose con el rugido ensordecedor del demonio. Una explosión de luz emanó del espectro de plata, y Julia sintió una ola de energía recorrer su cuerpo, expulsando la oscuridad que la consumía. El demonio fue succionado dentro del espectro, su forma desintegrándose en una tormenta de sombras. Cuando la luz finalmente se disipó, Julia cayó de rodillas junto al cuerpo sin vida de Carmen. El dolor de su pérdida era insoportable, pero sentía que el demonio había sido desterrado de su alma. El espectro de plata, ahora agrietado y sin brillo, cayó de sus manos. Julia permaneció en el cementerio hasta el amanecer, llorando por su amiga. La sensación de libertad era amarga, marcada por el sacrificio final. Sabía que la comunidad nunca entendería lo que sucedió y que ella cargaría con la culpa por el resto de su vida. Con el corazón roto y el alma marcada, Julia se levantó, lista para enfrentar un nuevo día. Sabía que la batalla contra el mal nunca terminaría realmente, pero sentía que había dado todo para proteger a quienes amaba. Pasaron meses desde el sacrificio de Carmen, pero la cicatriz emocional en Julia nunca se cerró completamente. Ella dejó la ciudad, incapaz de soportar las tremendas acusadoras y los recuerdos dolorosos. Se mudó a una pequeña aldea donde nadie la conocía, con la esperanza de empezar su vida de nuevo. Julia trató de reconstruir su rutina, pero las noches eran largas y solitarias. Soñaba frecuentemente con Carmen y la batalla contra el demonio, despertando en medio de la noche sudorosa y temblando. Las sombras que antes parecían haber desaparecido ahora acechaban nuevamente, susurrando en la oscuridad. Un día, al caminar por el bosque cerca de la aldea, Julia encontró una cabaña abandonada. Algo en ella le parecía extrañamente familiar, como si la llamara. Dentro, encontró una sala llena de símbolos antiguos, similares a los usados en el ritual. En el centro había un pedestal con un libro polvoriento. Al abrir el libro, se reveló como un grimorio antiguo, lleno de rituales e historias de batallas contra fuerzas malignas. Julia sintió una conexión inmediata con los relatos, como si estuviera destinada a encontrarlo. Entre las páginas, encontró una referencia a un ritual de resurrección, un rito prohibido que podría devolver el alma de un sacrificado. La idea de traer de vuelta a Carmen la llenó de esperanza y miedo. Sabía que jugar con esas fuerzas era peligroso, pero el vacío dejado por su amiga era insoportable. Pasó días estudiando el grimorio y preparándose para el ritual. Necesitaría ingredientes raros y precisos, y cada uno requería un viaje peligroso y solitario. Finalmente, en la noche del solsticio de invierno, Julia reunió todos los componentes y regresó al cementerio donde todo había terminado. Trazó los símbolos en el suelo, encendió las velas y comenzó a entonar las palabras antiguas. La atmósfera a su alrededor cambió, cargándose de una energía densa y pulsante. A medida que el ritual avanzaba, el viento comenzó a aullar y la tierra tembló bajo sus pies. Julia sentía la presencia de Carmen acercándose, pero también algo más, una oscuridad familiar, una sombra que nunca había desaparecido realmente. El demonio, incluso aprisionado en el espectro de plata, todavía tenía una conexión con ella. Cuando el ritual llegó a su clímax, una figura comenzó a formarse en el centro del círculo. Carmen, pálida y etérea, apareció ante Julia. Pero algo estaba mal. Los ojos de Carmen estaban vacíos, sin la luz y la vida que Julia recordaba. Antes de que pudiera reaccionar, una voz gutural resonó. ¿Realmente pensaste que podrías alejarme para siempre? La voz del demonio resonó, llenando el aire de malicia helada. Ahora, has traído de vuelta lo que más temías. Carmen, o lo que quedaba de ella, avanzó lentamente, la sombra del demonio evidente en sus movimientos. Julia retrocedió, dándose cuenta de su terrible error. El ritual había traído de vuelta no solo a su amiga, sino también a la oscuridad que siempre la había perseguido. El enfrentamiento final fue rápido y brutal. Con lágrimas en los ojos, Julia usó el último fragmento del espectro de plata para destruir la figura frente a ella, liberando el alma de Carmen y sellando al demonio de vuelta en las profundidades de donde había venido. Cuando la luz de la mañana finalmente iluminó el cementerio, Julia estaba sola, exhausta y marcada para siempre. Sabía que la batalla contra el mal nunca terminaría realmente, pero en ese momento, sentía que había hecho todo lo posible para proteger las almas de aquellos que amaba. Julia dejó el cementerio con una nueva determinación.
El oscuro legado del demonio aún atormentaba su pasado, pero estaba dispuesta a luchar contra cualquier sombra que surgiera. Porque ahora sabía que la verdadera fuerza estaba en nunca rendirse, incluso cuando se enfrenta a los peores horrores imaginables. Lo que no sabía era que ahora era el receptáculo del demonio y su maldición. De manera astuta, el demonio hizo que creyera que estaba salvando a las personas, pero en realidad, solo estaba haciendo el trabajo sucio y condenando a todos a su alrededor, haciendo al demonio cada vez más fuerte. Si te fascinó el oscuro viaje de Julia, donde el terror y el valor se entrelazan en una batalla épica contra el mal, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna de nuestras historias aterradoras, cada una más envolvente y aterradora que la anterior.